Shalom a todos. Hoy voy a abordar un tema por el cual yo ya sé de antemano que muchos que no son judíos no lo van a aceptar. Muchos judíos que desconocen la religión judía tampoco lo van a aceptar. Voy a tener muchos deditos para abajo por la gente que no está de acuerdo con lo que voy a decir. Eh, pero a mí, quizás es por eso que cuando tengo un seguidor se me descuelgan dos seguidores. O sea, no, a la gente no le gusta mucho lo que digo, porque es la verdad desnuda. Y soy rabínico, o sea que estoy totalmente convencido que no hay Tanaj sin Talmud. Aquí ya se fueron muchos. Veamos para los que quedamos. El Talmud es una compilación de textos que abarca muchos aspectos de la vida, desde leyes hasta tradiciones y narrativas. Y es fundamental para entender al judaísmo rabínico. Hoy vamos a abordar una ley que es fundamental, fundamental para entender la religión judía. Este conjunto de textos que fueron redactados durante varios siglos recoge las discusiones y opiniones de los rabinos sobre la interpretación de la Torá, el texto sagrado del judaísmo. La sección de Nezakim del Talmud, en particular, aborda temas relacionados con los daños y asuntos civiles. Dentro de Nezakim, el tratado de Bava Metzia es uno de los que enfoca estas cuestiones. Pero en el Talmud está todo mezclado. Y entre los temas de las disputas de propiedades y la devolución de objetos perdidos, en la página 59b encontramos la famosa narración del horno de Ajnai. Un relato que pone de manifiesto las tensiones entre las autoridades rabínicas y la revelación divina. En esta historia, el rabino Eliezer se encuentra en desacuerdo con la mayoría de los rabinos sobre un punto de la ley judía. Para demostrar que su opinión es correcta, el rabino Eliezer realiza una serie de milagros, incluyendo hacer que un árbol se mueva, que un arroyo fluya en dirección opuesta, y hasta hace que las paredes de la casa de estudios se inclinen. A pesar de estos milagros asombrosos, los otros rabinos siguen sin estar convencidos. Aquí volvieron los que se fueron, porque empezamos con el cuentito. Lo que es el Midrash. En un giro sorprendente de los acontecimientos, una voz celestial conocida como Bat Kol interviene para afirmar que
Efectivamente, la ley sigue la opinión del rabino Eliezer. Sin embargo, el rabino Yoshua, uno de los rabinos presentes, que no tiene nada que ver con el otro Yoshua, para que no se confundan. Hay muchos rabinos de nombre Yoshua en esa época. Este rabino responde citando un versículo de la Torá que dice: no está en el cielo. Deuteronomio 30:12. Sugiriendo así que las decisiones sobre la ley judía deben ser tomadas por los rabinos en la tierra y no pueden ser dictadas por intervenciones divinas. Aquí es donde todos me ponen el dedito para abajo, donde muchos se salen de la página. Ya que este relato resalta un principio fundamental del judaísmo rabínico. La autoridad para interpretar la ley reside únicamente en los rabinos, no en señales sobrenaturales ni en intervenciones divinas directas. Y evidentemente, mucho menos en personas que no tienen la capacidad. Aunque la revelación divina es de suma importancia en la tradición judía, esta historia sugiere que una vez que la Torá fue entregada al pueblo judío, no a otro pueblo, al pueblo judío. La interpretación y la aplicación de sus leyes quedaron en manos de los rabinos, no de otros fuera del pueblo judío y no de otros que no son rabinos. Este principio refuerza la autonomía y la responsabilidad de la comunidad judía en la interpretación y aplicación de sus propias leyes y tradiciones. Yo creo que a esta altura ya me quedé solo, porque se fueron todos. La historia del horno de Ajnai es una narrativa profundamente simbólica que pone de manifiesto la tensión entre la autoridad divina y la autoridad humana en la interpretación de la ley judía. El conflicto central de la historia gira en torno a un desacuerdo sobre la pureza ritual de un horno diseñado de una manera particular. Según las leyes de pureza judía, un objeto puede volverse impuro y transmitir impureza a otros objetos o personas. El rabino Eliezer sostiene que el horno en cuestión es puro y por lo tanto no puede transmitir impureza, mientras que la mayoría de los rabinos presentes sostienen que el horno es impuro. Este desacuerdo puede parecer menor, pero en el contexto de una sociedad que valora profundamente la pureza ritual, este tipo de discusiones y decisiones tienen importantes implicaciones prácticas y teológicas. Desesperado por convencer a los demás de su punto de vista, el rabino Eliezer realiza una serie de milagros asombrosos. Aquí empieza el Midrash. Primero hace un árbol que se arranque de raíz y se traslade a otro lugar. Luego hace que un arroyo fluya en dirección contraria a su curso natural. Y finalmente, hace que las paredes de la casa de estudios se inclinen, amenazando
con colapsarse sobre los rabinos presentes. Sin embargo, en cada caso, los rabinos rechazan estos milagros como prueba válida para determinar la ley, argumentando que estos fenómenos no tienen relación con la cuestión de la pureza ritual del horno. En un último intento desesperado por probar su punto, el rabino Eliezer apela directamente a Dios diciendo: si la ley es como yo digo, que lo confirme el cielo. En respuesta, una voz celestial se escucha, declarando que la ley es, de hecho, como el rabino Eliezer dice. Sin embargo, lejos de aceptar esta intervención divina como prueba definitiva, el rabino Yoshua se levanta y cita un versículo de la Torá. No está en el cielo. Deuteronomio 30:12. Ese versículo se interpreta como una afirmación de que, una vez entregada la Torá en el monte Sinaí, la interpretación y aplicación de sus leyes ya no dependen de intervenciones celestiales, sino que recaen en los rabinos, en la tierra. Sorprendentemente, en respuesta a esta afirmación de autoridad humana, dice el Talmud, la voz celestial ríe y dice: mis hijos me han derrotado, mis hijos me han derrotado. Esta respuesta divina parece reconocer y aceptar la autoridad de los rabinos para interpretar y aplicar la ley judía. Lo dije hace muchísimos años, eso lo aprovechó mi hijo y lo escribió en un libro que fue publicado. Y dije, y hoy por primera vez lo digo públicamente: lo que se decide en la tierra se escribe en el cielo. Este relato ilustra el principio fundamental de que, aunque la Torá es de origen divino, su interpretación y aplicación está en manos del rabino y de la comunidad judía. Esta historia resalta la importancia de la autoridad rabínica y la responsabilidad del mismo en la interpretación y aplicación de la ley judía, que únicamente lo puede hacer un rabino. Y hoy en día, un Dayan. Y subraya la creencia de que la Torah es un documento vivo, cuya interpretación y aplicación debe adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. Esta narración no solo es una anécdota interesante, sino que tiene implicaciones profundas y duraderas para el judaísmo rabínico y su comprensión de la autoridad y la interpretación de la ley. En primer lugar, destaca la autoridad colectiva de los rabinos en la interpretación y aplicación de la ley judía. Vuelvo a repetir, ley judía.
A pesar de que el rabino Eliezer estaba desde un punto de vista objetivo en lo correcto, y aunque contaba con el respaldo de una voz celestial, su opinión fue finalmente rechazada por la mayoría de los rabinos. Este hecho pone de manifiesto que la autoridad para interpretar la ley no recae en individuos aislados, por muy sabios o respetados que sean, sino en la comunidad de rabinos y por extensión en la comunidad judía en su conjunto. Esto refuerza la idea de que la ley judía es una empresa colectiva que requiere la participación y el consenso de la comunidad. Además, la historia ilustra que la autoridad para interpretar la ley judía no depende, atención a los místicos. La autoridad para la interpretación de la ley judía no depende de señales sobrenaturales o intervenciones divinas directas. A pesar de que el rabino Eliezer fue capaz de realizar milagros y recibió el respaldo de una voz celestial, estas señales no fueron consideradas relevantes para determinar la ley. ¿Han escuchado? Ni los milagros, ni el respaldo de voz celestial determinan la ley. Esto subraya el carácter racional y comunitario de la ley judía, en contraposición a un enfoque más místico u autoritario de otras religiones o de otros puntos de vista de muchos que dicen ser judíos o de otros puntos de vista de judíos que se atribuyen la libertad de interpretar la ley. Aunque la revelación divina es fundamental para la tradición judía, la interpretación y aplicación de la ley no deben depender de milagros o signos sobrenaturales, sino del estudio, del estudio, la discusión y el consenso de los rabinos. En última instancia, esta historia subraya la importancia de la autonomía y la responsabilidad de la comunidad judía en la interpretación y aplicación de sus propias leyes y tradiciones. Aunque la Torá es de origen divino, su interpretación y aplicación son responsabilidad de la comunidad judía. Nuevamente me quedé solo, me imagino. Esto refuerza la idea de que la Torá es un documento vivo, cuya reinterpretación y aplicación deben adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida y la sociedad. Pero no lo puede hacer cualquiera. Este principio es fundamental para el judaísmo rabínico y subraya la importancia de la participación activa de la comunidad rabínica en la interpretación y aplicación de la ley judía. El relato del horno de Ahnai aborda cuestiones fundamentales sobre la relación entre la tradición y la revelación divina. Dos conceptos centrales en la concepción judía de la ley y la autoridad, que muchos no reconocen. Por un lado, la historia parece afirmar
La primacía de la tradición y la interpretación humana sobre la revelación directa de Dios. Más dedos para abajo. La intervención de la voz celestial que representa la revelación directa de Dios es rechazada a favor de la interpretación tradicional de los rabinos. Esto sugiere que en el judaísmo rabínico, la tradición y la interpretación humana tienen una autoridad mayor que la revelación directa de Dios. Esto se alinea con la creencia de que una vez entregada la Torá, la responsabilidad de su interpretación y aplicación recae en la comunidad judía. Sin embargo, es importante destacar que la voz celestial no se opone a la decisión de los rabinos. Al contrario, se ríe y afirma que los rabinos han derrotado a Dios. Esto sugiere que aunque la tradición y la interpretación humana tienen autoridad, esta autoridad no se opone a la voluntad de Dios, sino que de hecho es parte de ella. Es la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios desea que los seres humanos participen activamente en la interpretación y aplicación de la ley, en lugar de depender pasivamente de la revelación directa. Este relato, por lo tanto, subraya la complejidad de la relación entre la tradición y la revelación divina en el judaísmo rabínico. Aunque la revelación divina es fundamental y proporciona las bases de la ley judía, la tradición y la interpretación humana son esenciales para su aplicación en la vida cotidiana. Esto refleja la creencia de que la Torá es un documento vivo que requiere la participación activa de la comunidad judía para su interpretación y aplicación, en lugar de ser un texto estático cuyo significado y aplicaciones son dictados exclusivamente por Dios. Yo sé que cuando escribí esto, era consciente de que este vídeo o este texto no iba a tener o no iba a ser visto masivamente. Soy consciente de que tampoco va a tener una repercusión positiva, porque la mayoría de los religiosos judíos que entienden de religión judía no ven este canal ni ningún canal de YouTube, o YouTube, ¿no? O como se diga. Los que ven estos textos son normalmente no judíos, israelíes que ganan dinero con no judíos, publicando cosas de judíos y confundiendo más, pero que venden muy bien. Y no hay rabínicos en castellano o traduciendo al castellano en YouTube que hablen de estas cosas, porque no son agradables, porque esto no vende. Yo lo sabía de antemano. ¿Por qué lo hago entonces? Primero porque quiero que quede asentada mi diserción, quiero que quede asentada. Y segundo, porque desde hace
mucho tiempo, estoy totalmente convencido que el único camino para que los no judíos sepan qué es el judaísmo es decir la verdad. Por más que no la entiendan, por más que quieran medir el judaísmo con mediciones que no son judías, de otras religiones. Esto es el judaísmo rabínico. Esto. Como conclusión, este relato, el horno de Ahnai, figura en Talmud, Masejet, Baba Metzia 59b. Para quien dude de lo aquí expuesto, busque Baba Metzia 59b. Lo puede leer quien entienda inglés y no entiende hebreo en inglés. Hay ¿cómo que se llama? Una web, Sefaria, que tiene las traducciones del Talmud en inglés. Busquen, por favor. No me crean. Busquen. Baba Metzia 59b. Yo me hago cargo de mis interpretaciones. ¿Basados en qué? Justamente en la Torá y el Talmud. No en lo que me imagino. No en misticismo. Sino en las dos fuentes en la que se basa la religión judía. La Torá y el Talmud. Esto plantea cuestiones cruciales sobre la autoridad rabínica, la relación entre tradición y revelación divina, y el papel de los seres humanos en la interpretación y aplicación de la ley judía. Fundamentalmente, los rabinos, los dayanim, los jueces. A primera vista, esta historia puede parecer desconcertante e incluso contradictoria en algunas partes, pero en realidad subraya algunos principios fundamentales del judaísmo rabínico. La autoridad de la comunidad, la importancia de la interpretación humana y la participación activa de los que saben en la determinación de la ley. En última instancia, la historia del horno de Jai nos recuerda la profunda humanidad del judaísmo rabínico. Aunque la ley judía se basa en la revelación divina, su interpretación y aplicación son profundamente humanas, reflejando la complejidad y la diversidad y la riqueza de la experiencia humana, basándose en los estudios. Esto no solo refuerza la relevancia y la vitalidad de la ley judía, sino que también subraya la importancia de la participación activa y el compromiso de la comunidad rabínica en su interpretación y aplicación. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.